Mandy, respóndeme. ¿Por qué hay una pareja de ancianos que no reconozco viviendo en la casa junto al lago de $1.000.000 que compré para ti? Sus palabras congelaron al instante la animada mesa de acción de gracias. Clink. Un sonido agudo y hueco resonó. Frente a mí, mi padre, George, había dejado caer el cuchillo que sostenía sobre su plato. Detuve mi mano a mitad de camino hacia mi boca, con un trozo de pastel de calabaza en el tenedor, y lentamente levanté la vista. La mirada de mi abuela Dorothy atravesó directamente más allá de mí, ensartando a mi hermana Ashley, que estaba rígida sentada a mi lado, y luego a nuestros padres. Habiendo regresado del extranjero después de varios años fuera, mi abuela parecía mucho más estricta que antes, envuelta en un aura que no permitía que nadie se acercara a ella a la ligera. Abuela, ¿qué acabas de decir? Mi voz tembló. Las palabras sonaban demasiado irreales para alguien como yo, que apenas lograba reunir el dinero para el almuerzo de hoy. ¿No me oíste, Mandy? Estoy hablando de la casa de vacaciones junto al lago. La casa que compré para ti hace 3 años para tu futuro. Su voz era tranquila, pero debajo de ella podía sentir algo parecido a magma hirviendo. Abuela, ¿no habrá algún tipo de error? Reuní todo mi valor al hablar. Mi corazón latía desenfrenadamente. No tengo ninguna casa. Ni una casa de vacaciones, ni siquiera mi propio apartamento. Básicamente no tengo hogar en este momento. Me echaron de mi apartamento el mes pasado y he estado quedándome en las casas de mis amigos desde entonces. ¿Qué? La ceja de mi abuela se movió. Sabía que algo andaba mal. Tan pronto como regresé, fui a revisar el lugar como una sorpresa. Tú no estabas allí. En cambio, una pareja de ancianos que nunca había visto antes abrió la puerta. Dijeron que eran los padres del esposo de Ashley, Kevin. Ashley, ¿te importaría explicar qué está pasando? Por el rabillo del ojo, vi la mano de mi hermana Ashley temblando mientras sostenía su copa de vino. Ashley. Me giré para mirarla. Sus ojos se movían de un lado a otro, su respiración era rápida y superficial. Abuela. Gritó Ashley, casi chillando. Eso debe ser algún tipo de error. Tal vez te equivocaste de dirección. Hay muchas casas parecidas por allí, y acabas de regresar. Debes de estar agotada. Eso es, mamá, intervino mi madre, Sandra. Gotas de sudor cubrían su frente. Es solo el desfase horario. Tus recuerdos se mezclaron. Vamos. El pavó se está enfriando. Cállate. El grito de mi abuela cayó sobre las palabras de mi madre como un golpe físico. A pesar de su edad, su voz era tan poderosa que todos en la mesa se sobresaltaron. Mi mente todavía no está fallando. La dirección, el exterior, era exactamente la casa cuyo contrato firmé. Y además... Mi abuela metió la mano en su bolso, sacó una fotografía y la deslizó sobre la mesa. Esto es lo que los padres de Kevin, que estaban viviendo en esa casa, me dijeron: nos estamos quedando en esta casa propiedad de la esposa de nuestro hijo, Ashley. En el momento en que esas palabras cayeron, el color desapareció por completo del rostro de Ashley. En la fotografía había una hermosa mansión junto al lago y, sonriendo para la cámara, estaban Ashley, su esposo Kevin y sus padres. ¿Vamos a pedir una explicación de esta fotografía? Ante la evidencia irrefutable, el aire de la habitación se volvió espeso y pesado. Miré la fotografía, dudando de mis propios ojos. Era exactamente el mismo lugar que Ashley había publicado en las redes sociales con el pie de foto almohadilla mi nueva casa de vacaciones, en la época en que yo me estaba desgastando haciendo malabares con 3 trabajos de medio tiempo. ¿Esa era mi casa? ¿Qué está pasando? Me puse de pie. Mamá, papá, ¿qué significa esto? La abuela compró una casa para mí. Entonces, ¿por qué estoy viviendo como si no tuviera hogar en este momento? Ante mi pregunta, mi padre desvió la mirada con incomodidad. Mamá, es complicado. Hoy es acción de gracias. Hablar de dinero en una cena familiar no es precisamente apropiado, ¿verdad? Mañana podemos sentarnos en mi estudio y hablarlo todo adecuadamente. Mi abuela lo interrumpió con frialdad. No.
Vamos a aclararlo todo aquí y ahora. Mandy, de verdad no sabes nada, ¿verdad? Sobre la casa de vacaciones de $1.000.000 que te envié hace 3 años y cómo fue utilizada. $1.000.000. La habitación dio vueltas. El saldo de mi cuenta bancaria cuando la revisé esta mañana era de $12,50. Trabajando en 3 empleos, sacrificando el sueño, solo para ver cómo todo desaparecía en pagos de préstamos estudiantiles y gastos de vida. $1.000.000 era una cifra que ni siquiera podía imaginar. No sé nada. Nunca he visto una casa de vacaciones y nunca me han dicho ni una sola vez que alguien compró una para mí. Ante mis palabras, la expresión de mi abuela se suavizó ligeramente, un destello de compasión brilló en su rostro. Pero desapareció con la misma rapidez, reemplazado por una mirada dura mientras se volvía hacia mis padres. George, Sandra, ustedes me dijeron esto, ¿verdad? Mandy es mentalmente inestable e incapaz de manejar una gran suma de dinero. Hasta que se vuelva independiente, actuaremos como sus tutores y administraremos esa casa de vacaciones en su nombre. ¿Qué? No podía creer lo que oía. Esperen un segundo. Mamá. Papá, ¿cuándo exactamente he sido yo mentalmente inestable? Me gradué con las mejores calificaciones de mi clase y he trabajado diligentemente desde entonces. Nunca les he causado problemas, ni una sola vez. Mandy, cálmate, dijo mi madre en voz baja. No había preocupación en sus ojos, solo una advertencia que decía, no digas nada innecesario. Ahora mismo estás alterada. ¿Ves? Esto es exactamente a lo que me refiero con inestable. Ni se te ocurra. Me puse de pie de un salto. Mi silla cayó detrás de mí con un fuerte estruendo. Soy perfectamente normal. Ustedes son los que están enfermos. Cuando no podía pagar el alquiler, me dijeron que no me estaba esforzando lo suficiente y que debía ser independiente, ¿verdad? Y, sin embargo, a mis espaldas, entregaron una casa a mi nombre a Ashley. Mandy, ¿cómo te atreves a hablarles así a tus padres? Gritó mi padre, golpeando la mesa con el puño. Lo hicimos por tu propio bien. No tienes la capacidad de administrar bienes, así que se lo confiamos a Ashley. ¿Por mi propio bien? Lo absurdo de todo me dejó demasiado entumecida incluso para llorar. Oh, ya cállate de una vez, gritó Ashley Thompson. Una mujer simple y aburrida como tú no merece una casa tan hermosa. Solo la estábamos aprovechando bien. Deberías agradecérnoslo. Ashley, tú. Mi visión se nubló por la frustración. Todo mi cuerpo temblaba de rabia. ¿Esto es una familia? ¿Es esto lo que hacen las personas unidas por la sangre unas a otras? Ya es suficiente. La voz de mi abuela cortó limpiamente el pantano de gritos. Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, y caminó hacia mí. Luego puso la mano suavemente sobre mi hombro tembloroso. Mandy tiene razón. Todos ustedes están podridos. Completamente podridos hasta la médula. Mamá, eso es ir demasiado lejos, dijo mi padre, con el rostro retorcido. Hicimos todo por el bien de la familia. Mi abuela lo miró con frialdad. Aquí no hay familia. Solo hay hienas que se alimentaron de la propiedad de su nieta. Esta noche, todo quedará resuelto. Sacó un teléfono inteligente de su bolsillo y marcó un número de marcación rápida. Por favor, entre. Sí, ahora mismo. La puerta principal se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío de la noche junto con un hombre. Era el señor Watson, el abogado personal de mi abuela. Llevaba un maletín grueso. Señora Hansen, he traído todos los documentos, tal como indicó. El abogado Watson dijo en un tono profesional, dejando una pesada pila de papeles sobre la mesa. ¿Qué es todo esto? Mi padre retrocedió tambaleándose un paso. George, Sandra y Ashley, declaró mi abuela. Ahora repasaré cada uno de los actos fraudulentos que cometieron. Una página a la vez. No piensen ni por un momento que pueden escapar. Me limpié las lágrimas y levanté la cabeza. El calor de la mano de mi abuela me dio fuerzas. Así es. Este no era el momento de llorar,
Y yo tenía el deber de hacer que enfrentaran las consecuencias que merecían. En la habitación silenciosa como la muerte, mi pequeña risa resonó. Me levanté lentamente, despojándome de la máscara de víctima asustada que había estado usando hasta ahora. Fingiendo secarme las lágrimas con mi servilleta, miré a mi familia con ojos fríos e implacables. Ya basta de actuar, abuela. Sí, en efecto, Mandy. Me he entretenido muchísimo, respondió mi abuela, colocándose firmemente a mi lado, con su bastón golpeando el suelo. Mi padre, mi madre y Ashley se quedaron sin palabras ante nuestra repentina transformación. Mandy, ¿por qué te estás riendo?, preguntó mi madre con voz temblorosa. ¿No se dan cuenta? ¿Ustedes estaban siendo engañados?, le dije con frialdad. Continué sin piedad. Hace una semana, la abuela se puso en contacto conmigo. No a través de ustedes, sino a través de mi tía. Ella dijo, parece que la familia ha estado interceptando mis cartas y aislándote deliberadamente. Desde ese momento, lo supimos todo. Y por eso preparamos el escenario para esta noche, esta supuesta cena de acción de gracias. Esperamos el momento en que bajaran la guardia y confesaran sus crímenes con sus propias bocas. ¿Qué? ¿Nos tendieron una trampa? Mi padre palideció e intentó ponerse de pie. Siéntate. Una sola palabra de mi abuela lo dejó clavado en su silla. Esto no ha terminado todavía. De hecho, apenas está comenzando. Señor Watson, por favor. ¿Empezamos con el acuerdo de donación falsificado? El análisis de la escritura ya está completo. El abogado Watson deslizó un documento hacia el centro de la mesa. Era un registro de bienes raíces. Esta propiedad, Lakeside Manor, fue comprada originalmente por la señora Hansen a nombre de Mandy Hansen. Sin embargo, la propietaria registrada actualmente es Ashley Thompson, tu hermana menor. La fecha de la transferencia es el 15 de octubre de hace 3 años. El precio de venta fue de $1. Un regalo. $1. Ese era el precio de mi vida. Miré la fecha. Octubre de hace 3 años. Exactamente el momento en que me había graduado de la universidad y había comenzado a ahogarme bajo los pagos de los préstamos estudiantiles y los gastos de vida. El momento en que mi vida empezó a descarrilar. Siempre pensé que algo estaba mal, dije en voz baja. Me gradué con las mejores calificaciones de mi clase. Tenía recomendaciones de profesores y llegué a las entrevistas finales en varias grandes empresas. Y, sin embargo, de alguna manera, cada una de ellas me rechazó sin explicación. Clavé la mirada en mi padre. Sus ojos se apartaron. Por esa época, se enviaron correos electrónicos anónimos a los departamentos de recursos humanos de las empresas a las que estaba a punto de unirme. Correos que afirmaban que Mandy Hansen sufría una enfermedad mental grave y que era una alborotadora en la universidad. ¿De qué estás hablando?, intentó hacerse el tonto. Las direcciones IP no mienten, papá. Los correos se enviaron desde esta casa y las marcas de tiempo coinciden con las horas en las que estabas en tu estudio. Me empujaste al desempleo a propósito, ¿verdad? Porque si me volvía independiente, no podría seguir cometiendo fraude usando mi nombre. No, era por tu propio bien. Y tú, mamá, dije, volviéndome hacia mi madre. Por fin entiendo por qué, por mucho que trabajaba, nunca ahorraba dinero y por qué seguía fallando en las evaluaciones para las tarjetas de crédito. El abogado Watson sacó un conjunto de estados de cuenta bancarios. Esta es la cuenta que Mandy utilizaba para pagar sus préstamos estudiantiles. Depositaba dinero todos los meses de sus trabajos de medio tiempo. Sin embargo, los fondos eran redirigidos automáticamente, no a la entidad de préstamos, sino a una cuenta oculta a nombre de la señora Hansen. Eso. Mi madre jadeó. Y, sin embargo, mamá, seguías diciéndome que no me estaba esforzando lo suficiente, que debería ser más como Ashley. Por tu culpa, fui incluida en la lista negra como prestataria. Morosa. Ni siquiera podía alquilar un apartamento decente. Destruiste mi historial crediticio. Me obligaste a hacer malabares con 3 trabajos y aún así vivir con el miedo de terminar en la calle. Mi madre se cubrió la boca con las manos temblorosas.
mi pobreza no era mala suerte. No era falta de esfuerzo. Era una jaula construida cuidadosa y deliberadamente por mis propios padres. ¿Y tú, Ashley? Me volví hacia mi hermana. Ella me devolvió la mirada como si ella fuera la víctima. Los padres de Kevin están viviendo en la casa de vacaciones, ¿no es así? ¿Y qué si lo están? Respondió Ashley, levantando la barbilla. La mamá y el papá de Kevin se jubilaron y querían un lugar tranquilo para vivir, así que los dejé quedarse allí. ¿Qué tiene de malo eso? Es mejor que dejar el lugar vacío. ¿Los dejaste quedarse? Levanté una ceja. ¿Gratis? Por supuesto. Son familia. No mientas. Asentí ligeramente hacia el abogado Watson. Sin decir una palabra, presentó el siguiente documento. Estos son los registros de depósitos de una cuenta bancaria a nombre de Ashley Thompson, leyó el abogado Watson con calma. El primer día de cada mes, se transfieren $5,000 desde la cuenta de los padres de Kevin Thompson. El propósito declarado de la transferencia es alquiler. Mi abuela habló primero. Ashley, así que no solo robaste la casa de Mandy, sino que además la utilizaste para cobrarles alquiler a tus suegros. No, no es eso. Gritó Ashley. Era una cuota de mantenimiento. Es una casa enorme. Cuesta dinero mantenerla. Y además, los padres de Kevin son ricos. $5,000 al mes no son nada para ellos. Ese no es el punto, dije en voz baja, pero con firmeza. Tomaste mi casa sin permiso y ganaste $5,000 al mes con ella. Mientras tanto, yo, la propietaria legítima, apenas podía permitirme comida para el día siguiente. Tú lo sabías. Los ojos de Ashley se desviaron. Mamá, escucha. Mi padre se inclinó hacia adelante, intentando intervenir. Sí, tal vez la manera en que lo hicimos fue un poco drástica, pero mira el resultado. La casa está bien mantenida y los suegros de Ashley están felices. ¿No es eso mucho mejor para la familia en su conjunto que dejar que Mandy viva allí sola? Siempre podemos darle algo de dinero a Mandy más adelante. ¿Una indemnización? No, un pago de compensación y resolver esto. ¿Un pago de compensación? Repitió mi abuela en voz baja. El tallo de la copa de vino en su mano crujió de manera ominosa. Cuando mi nieta estaba al borde de dormir en las calles, ustedes vivían con lujo gracias a su propiedad. ¿Y ahora creen que pueden resolverlo con dinero de compensación? Pero, mamá, Mandy todavía es joven. Las dificultades forjan el carácter, ¿no? ¡Cállate! El rugido de mi abuela resonó por toda la habitación. Le escribí a Mandy todos y cada uno de los meses. Le preguntaba, ¿cómo está la casa? ¿Estás teniendo algún problema? Pero no recibí ni una sola respuesta. En cambio, George seguía diciéndome, Mandy está tan mentalmente inestable que ni siquiera puede escribir una nota de agradecimiento. Negué con la cabeza. Ni una sola carta llegó alguna vez a mis manos. Por supuesto que no, dijo mi abuela con frialdad, volviéndose hacia mis padres. Cada carta que envié estaba dirigida a esta casa. Ustedes afirmaban que Mandy era mentalmente inestable y decían que las guardarían por ella. Y nunca me dieron su dirección real. También destruyeron mis cartas y cortaron todo contacto con Mandy, ¿verdad? Eso es porque, gritó mi madre. Parecías estar tan ocupada con tu trabajo en el extranjero. La razón por la que mi abuela y yo no pudimos mantenernos en contacto ya no era un misterio. La distancia física y el muro malicioso que mis padres habían construido entre nosotras. Todo finalmente encajó, revelando toda la fealdad de lo que habían hecho. Ya basta de excusas, dije, respirando profundamente y haciéndole una señal al abogado Watson. Confirmemos los hechos desde un punto de vista legal. El abogado Watson mostró en su tableta el supuesto acuerdo de transferencia que Ashley estaba utilizando como base de su reclamación de propiedad. Señorita Thompson, usted afirmó anteriormente que este documento representa una transferencia legítima de Mandy hace 3 años. ¿Correcto? Sí, solo miren la fecha, gritó Ashley, empapada en sudor. En efecto, eso es lo que dice.
Abordaremos la escritura en breve, pero primero realizamos un análisis forense digital del propio papel. Presionó un botón y apareció una imagen ampliada del documento. Debajo de las fibras del papel surgió un patrón de pequeños puntos imperceptibles a simple vista. Este es un código de identificación de máquina. Muchas impresoras láser a color incrustan puntos amarillos microscópicos que registran el número de serie de la impresora y la fecha y hora de impresión. ¿Qué? La boca de Ashley se abrió de par en par. Después de analizar estos puntos, determinamos que este documento fue impreso hace exactamente 6 meses. Qué extraño, dije con una sonrisa fría. ¿Por qué un contrato supuestamente firmado hace 3 años estaría escrito en un papel que fue impreso hace solo 6 meses? Entonces hablé lenta y claramente. En otras palabras, este documento fue fabricado hace 6 meses. Miré a mi padre, luego a mi madre y finalmente a Ashley. Y puedo pensar exactamente por qué de repente necesitaron falsificarlo hace 6 meses. El rostro de mi padre se volvió ceniciento. Hace 6 meses, la abuela se puso en contacto con ustedes y dijo, mi trabajo finalmente se está estabilizando. Puede que pronto regrese a casa, ¿no fue así? Continué. Entraron en pánico. Hasta entonces, habían estado ocupando ilegalmente la casa de Mandy y tratándola como si fuera de Ashley basándose únicamente en promesas verbales. Pero una vez que la abuela regresara y revisara los registros de la propiedad, sus mentiras quedarían al descubierto. Así que, apresuradamente, falsificaron documentos para darse una cobertura legal. Eso no. Pero si me hubieran pedido que lo firmara, habrían quedado expuestos. Así que Ashley copió mi letra y falsificó la firma con una fecha de hace 3 años. No es cierto. Mi padre se agarró la cabeza y gimió. Había dado en el blanco. Durante 3 años, habían hecho todo lo que quisieron, contando con el hecho de que mi abuela no regresaría. Pero en el momento en que se enteraron de que podría volver, entraron en pánico y se apresuraron a fabricar pruebas. Ese pánico fue lo que los llevó a cometer su error fatal. El abogado Watson continuó sin piedad. Según el análisis de la escritura, esta firma coincide con la escritura de la señorita Ashley Thompson con una probabilidad del 99%. Esto constituye una clara falsificación de un documento privado con sello. Además, la señorita Thompson afirmó falsamente ser la tutora legal de Mandy y retiró $1 millón de la cuenta de Mandy bajo el pretexto de gastos de mantenimiento de la casa de vacaciones. Eso constituye fraude y malversación. Fraude. Ashley comenzó a temblar incontrolablemente. Prisión. Esto no puede ser real. Papá, di algo. Tú fuiste quien dijo, mientras le pongamos una fecha anterior, todo estará bien. Idiota. Cierra la boca. Gritó mi padre, pero ya era demasiado tarde. La policía ya ha sido notificada, dijo el abogado Watson con calma. Señorita Thompson, se presentarán cargos penales contra usted de inmediato. No, 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 no. Ashley se agarró la cabeza y rompió a llorar. Papá me dijo que lo hiciera. Dijo que Mandy es estúpida. Nunca se dará cuenta. Me dijo que simplemente copiara su firma. Yo solo hice lo que me dijeron. ¿Qué? Ashley, ¿estás traicionando a tu propio padre? Rugió mi padre. Pero es la verdad. Mamá también lo dijo. Se rió y dijo que Mandy nunca podrá pagar sus préstamos estudiantiles de todos modos, así que mejor usamos el dinero para algo útil para nosotros. Ashley, no digas una palabra más. Gritó mi madre, abalanzándose sobre ella. Era dolorosamente feo. Las mismas personas que hacía apenas unos momentos predicaban sobre los lazos familiares y el amor ahora se lanzaban acusaciones unas a otras, desesperadas por trasladar la culpa. Mi abuelo observó el espectáculo con ojos fríos y habló en voz baja. Ya basta. Con esas palabras, los gritos cesaron por completo. Ya he visto suficiente de su fealdad. No manchen más esta mesa. Se volvió hacia el abogado Watson. Señor Watson, la revisión de mi testamento está completa. ¿Correcto? Sí, señora Hansen. El abogado Watson sacó un nuevo conjunto de documentos. Este es el testamento más reciente.
Revoca por completo los derechos de herencia de George Hansen, Sandra Hansen y Ashley Thompson, así como los del cónyuge de Ashley Thompson, y designa a la señorita Mandy Hansen como la única heredera de todo el patrimonio. ¿Todo el patrimonio? Mis padres gritaron al unísono. Mamá, por favor, espera. Cualquier cosa menos eso. Lo sentimos. Hemos reflexionado sobre nuestras acciones. Por favor. No quedaba ni rastro de orgullo. Solo un hombre aferrándose desesperadamente al dinero. Mi madre hizo lo mismo. Lo siento, mamá. Tuve un momento de debilidad. Nunca volveré a hacerlo. Por favor, reconsidera. Desde arriba de ellos, mi abuela respondió con una voz helada. Si quieren disculparse, háganlo con Mandy. Ella es la víctima, no yo. Los ojos de mis padres y de Ashley se volvieron hacia mí al mismo tiempo, suplicantes, aduladores y, por debajo de todo eso, aquella misma suposición de siempre. Somos familia, así que nos perdonará. Levanté lentamente mi copa de vino y tomé un sorbo. Luego sonreí dulcemente. No, yo no poseo misericordia. Lo único que tengo para ustedes es una factura. Acepté el documento final de manos del abogado Watson. Esta es una demanda de restitución por enriquecimiento injusto durante los últimos 3 años, junto con una indemnización por daños emocionales. El monto total adeudado es de $2 millones. Si el pago no se realiza para mañana, el proceso penal continuará de inmediato. ¿$2 millones? Mi padre gritó. No hay forma de que tengamos esa clase de dinero. Entonces vendan lo que sí tienen, dije con frialdad. Su casa, sus coches, sus joyas y esa casa en la que viven los padres de Kevin. La desocuparán de inmediato. No. Ashley se desplomó en el suelo. ¿Echar a la mamá y al papá de Kevin? Si hago eso, él se divorciará de mí. Eso no es asunto mío. Ese es tu problema, Ashley. La interrumpí fríamente. Cuando perdí mi trabajo y mi historial crediticio fue destruido, ¿alguno de ustedes se preocupó por mí? No. Todos se burlaron de mí. Ahora les toca a ustedes probar esa misma miseria. En ese momento, un fuerte golpe sonó en la puerta del comedor y entraron 2 agentes que llevaban insignias de sheriff. Ashley Thompson, por favor, venga con nosotros a la comisaría. No, ayúdenme. No hice nada malo. Ashley gritó mientras se la llevaban. Después, mis padres, todavía en estado de shock, también fueron esposados. Mandy, lo siento, Mandy. Mi madre sollozó, mirándome a través de las lágrimas. Me equivoqué. Por favor, retira los cargos. Adiós, mamá, dije sin apartar la mirada. Cuenta las arrugas de tu rostro en la cárcel. Tendrás mucho tiempo. Cuando las sirenas de la policía se desvanecieron en la distancia, solo quedamos mi abuela, el abogado Watson y yo en el inmenso comedor. Dejé escapar un largo suspiro. No era agotamiento. Era alivio. Como si finalmente se hubiera levantado una maldición. Se acabó, abuela. Sí, así es, dijo con dulzura, atrayéndome hacia un abrazo. No, en realidad eso no es del todo correcto. Aquí es donde comienza. Tu verdadera vida. Ha pasado 1 año desde aquella noche. Ahora estoy de pie sobre la terraza de madera de Lakeside Manor. Este lugar es verdaderamente mío. Ashley, su esposo y sus padres fueron desalojados por la fuerza dentro de las 72 horas posteriores a aquella noche. Sus suegros afirmaron que les habían dicho que la casa pertenecía a su nuera y que ellos también eran víctimas. Sin embargo, debido a que habían vivido allí sabiendo que el alquiler era sospechosamente bajo y que el contrato tenía irregularidades, fueron interrogados como posibles cómplices. Ashley fue condenada a 3 años de prisión y actualmente está encarcelada. Se divorció de Kevin y quedó completamente arruinada por las indemnizaciones y los gastos legales. Mis padres perdieron toda credibilidad social y fueron rechazados por todos sus familiares. La empresa de mi padre quebró y he oído que ahora sobreviven apenas en un pequeño apartamento. Pero ni siquiera conozco su información de contacto, ni quiero conocerla.
En cuanto a mí, comencé un nuevo negocio en este hogar tranquilo. Consultoría en línea, planificación financiera y apoyo a víctimas. Cuando empecé a compartir mis propias experiencias aterradoras, la respuesta fue abrumadora. Antes de darme cuenta, mi agenda estaba reservada con meses de antelación y mis ingresos crecieron hasta ser decenas de veces mayores que los que tenía cuando hacía malabares con 3 trabajos. Ya no dependo de nadie. He alcanzado una independencia financiera completa. Los fines de semana, mi abuela viene a quedarse aquí y nos sentamos junto a la chimenea, hablando y riendo como si estuviéramos recuperando los 3 años que nos habían sido robados. Un día, mientras contemplaba tranquilamente el lago, dijo: no solo recuperaste el futuro que te arrebataron. A través de la integridad y el valor, construiste uno aún más brillante. Este es mi hogar, el lugar que protejo, el lugar que amo. Soy feliz, abuela, dije desde el fondo de mi corazón.